nombre es Karina González y les vamos a hablar un poquito sobre tres pequeños temitas. Los temas que vamos a ver ahora serían los antecedentes y el origen sobre la política. Vamos a hablar también sobre la educación que sería los conceptos, las características y los tipos de educación. También vamos a hablar sobre los sistemas políticos para que se queden ahora. De la política. Empecemos por un análisis del término política. Como sabemos, esta palabra procede del término griego polis, que hacía referencia a la ciudad o estado. Aristóteles, como lo hemos visto, dice que el ser humano es un animal político. Aquí, ¿desde cuándo lo somos? Hay un momento donde el ser humano decidió organizarse. Y la pregunta es cómo también se organizaba antes. Para empezar, como el ser humano se ha organizado de diferentes formas, siempre se han organizado teniendo en cuenta de alguna forma o algún tipo, aunque no hubiera algún presidente, siempre ha habido algunas personas que tomaban decisiones sobre el pueblo, sobre el estado, que así ya afectara o beneficiar a lo que es a las familias del pueblo. Históricamente también se rige que las familias se agruparan para organizarse de las primeras sociedades o tribus de la legitimidad. En una tribu hay varias familias. En cada familia mandaba una persona o dos personas. Como muchas familias juntas, ¿quién es el que gobernará? Ya sea el más viejo, el más sabio, el más fuerte o el más joven. Pero también el problema aquí que es quién es la persona que tomará el cargo cuando el gobernante muera. Entonces, ese es el problema de sucesión. Un poquito sobre la democracia. Aquí es donde entra la democracia, que se compone de términos griegos. Demos significa lo que es pueblo y kratos significa lo que es poder. Entonces aquí el pueblo ya era el que tomaba las decisiones, ya no venían órdenes desde arriba, como lo hablábamos de la religión. Entonces aquí era una democracia directa. ¿Por qué? Porque aquí no era como quien dice todo el pueblo, sino que se seleccionaban varias personas que eran mayores de 21, únicamente varones y personas que no estuvieran esclavizadas, que estuvieran libres. Hablaremos un poquito lo de monarquía. Igual como los términos griegos, el mono, que significa uno, y arge, que significa poder. La monarquía hace referencia a ese poder condensado en una única persona, en este caso lo que es el rey. Como se dice, monarquías hay diferentes tipos, que es un poquito de la oligarquía. Es un poquito más sencillo porque únicamente se trata oligas o oligos, significa unos pocos, y es exactamente de lo que se trata. Es el gobierno o el gobernante de unos pocos, de un pueblo pequeño, así. Político de la gracia de Dios al poder de una organización sobre el pueblo de unos pocos o de un rey. Somos interdependientes y codependientes. Esto se refiere a que nosotros dependemos de alguna sociedad o tenemos que estar relacionados con una sociedad, y es una necesidad. Entonces, codependiente se refiere a que nosotros necesitamos lo que son recursos de la naturaleza, ya sea agua, ya sea alguna fruta o cualquier cosa que sea de la naturaleza. En interdependiente necesitamos a alguien que nos cure, que nos acompañe, con quien platicar, con quien salir o con quien socializar únicamente.